estaría interesante. Por un lado, el dividendo como concepto y por otro lado, la cuenta de utilidad fiscal neta, que ahora platicaremos un poco más de eso y hacerlo de una manera correcta. Muy bien, maestro. Fíjese que ahorita con esto que nos comenta, me da pie para preguntarle otra cosa, porque hemos visto en la práctica que hay muchas empresas que pues llevan años sin llevarse dividendos y llevan años sin repartir utilidades. Y a lo mejor nos podríamos preguntar, ¿son empresas ganadoras o son empresas perdedoras, no? Pero a lo que voy es, si llevan tantos años sin llevarse dividendos, ¿podríamos concluir que es un tema que no es del interés de todo? ¿O cómo lo ve, maestro? Bueno, acá hay una cuestión que he encontrado, sobre todo en la mediana empresa. A veces, malamente, el contador dice, está mal visto dar dividendos. Yo creo que es exactamente al revés. El socio entonces, ¿de qué vive? Si no percibe un rendimiento por su inversión, ¿de qué vive? ¿De su salario? Pues entonces es un empleado. Pero su dinero, ¿por qué no le ha redituado? ¿Por Ok. qué no le han pagado? Yo creo que es por un falso entendimiento. Muchas veces el asesor dice es que es muy caro, totalmente falso. Es que está mal visto, totalmente falso. Es muy inseguro, totalmente falso. Entonces, ¿qué sería lo normal? Yo como, si me pusiera mi sombrero de autoridad, diría, toda empresa que no reparta dividendos, pues me tiene que preocupar porque nunca lo ha hecho. ¿De qué viven los socios? Ahora, una empresa que toda la vida pierde, pues también es un foco rojo. Entonces, yo siempre hago la pregunta, ¿que tu empresa jamás ha ganado? Sí, ¿Jamás ha ganado? Sí, sí, alguna vez ganó, sí ha ganado varias veces o varios años. Perfecto, entonces tiene CUFIN. sí, Perfecto, sí, entonces sí. tienes ahí un diamante en bruto que tienes que explotar. Totalmente, maestro. Fíjese que ahora que me dice esto, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Habría alguna diferencia entre el reparto de dividendos si hablamos de pequeña empresa, mediana empresa o grandes empresas? ¿Usted cree que la decisión de llevarse dividendos es diferente en este tipo de empresas? Como tal, no. Estamos hablando sociedades mercantiles. La sociedad mercantil, digamos que es exactamente lo mismo, el proceso. El órgano que manda en la sociedad aprueba estados financieros. Una vez que aprueba, dice, ¿qué vamos a hacer con las utilidades que en su caso se generaron? Que se reinviertan, caso uno, entonces no se distribuyen. Caso dos, que se distribuyan los socios. Ya sea en dinero, en especie, como sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero puede ser del tamaño que sea la empresa. Totalmente diferente sería si hablamos de una sociedad civil, una asociación, pero hablemos de mercantiles. Entonces, el Ok, tamaño de la empresa sería, en ese sentido, irrelevante. ok. Como dato curioso, pregunta curiosa. ¿Una sociedad civil también podría llevarse dividendos, maestro? Entendiendo de que se llevan remanentes, ¿no? Y que pues yo he visto las figuras que operan, que todos se lo llevan como remanente para dejar como, no dejar utilidad y que no pague impuesto a la sociedad, sino lo paguen los socios a través de ese remanente. ¿Cómo ve? ¿También se podrían llevar dividendos? Es que es muy interesante. A ver, el anticipo de remanente, la ley de impuesto sobre la renta lo asimila a sueldos y salarios. Correcto. Le da el tratamiento para su retención como sueldos y salarios y lo permite la deducción. Ok. E incluso para efectos de PTU, de base de PTU, lo cual de alguna manera es un poquito absurdo. Pero a Ok. ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues retiran todo de esa forma. Ahora, no olvidar que la sociedad civil, por un lado, por el lado legal, pues básicamente es un contrato. Sí. Entonces, Sí, sí, sí. ese contrato tiene las particularidades que de repente yo le quiera poner. Entonces, a veces los abogados dicen, hay cosas que sí se puede, hay cosas que no se puede. Si hablamos nada más de ley de impuesto sobre la renta, dice persona moral e incluye a la sociedad civil. Correcto. Entonces, cuando habla de dividendos de CUFINES, habla de persona moral. Entonces, entendería que Todos. incluye a la sociedad civil. Pero es un tema muy interesante. Otro día hablamos de eso porque incluso nos llevaría a pensar, y si está en el título 3 también puede, pero eso lo dejamos para la siguiente. Sí, 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 ya serían Es otros otro tema. temas. Ese es Parvulitos 4. Yo. Sí, totalmente, maestro. A ver, entonces, ya que nos está dando esta introducción de a quiénes les puede interesar y este tipo de cuestiones, ahora yo le preguntaría, ¿qué aspectos deberían de considerar las empresas para decidir si distribuyen o no distribuyen dividendos? A ver, la parte más importante es, y siempre lo he remarcado, es una especie de pirámide. Primero, para las decisiones, la parte financiera, luego la parte legal y al último, consecuencias fiscales. Ok, Tomar la decisión por el mundo fiscal es como poner el mundo al revés. Entonces, primero que nada, financieramente.
¿Dónde quiero llegar? Oye, y la CUFIN y los dividendos, esas son herramientas y medios para llegar a donde yo quiero. Pongamos un ejemplo. Ya me gané dinero, perfecto. Siempre mi pregunta de la empresa es, ¿qué vas a hacer con ese dinero que te estás ganando? ¿Qué quieres hacer? ¿Lo vas a reinvertir en la propia empresa? ¿Vas a reinvertirlo en otra cosa? ¿En otra empresa? De ahí empieza a tomarse la decisión. Entonces, yo lo que les invitaría a todos los que nos están escuchando es, no pensemos nada más en el mundo fiscal. Conozcamos la CUFIN, conozcamos los dividendos, conozcamos la reducción de capital, por ejemplo, conozcamos de la enajenación de acciones, todos esos elementos y son herramientas. Oye, ¿cuál en cada caso? No se vayan por recetas de cocina. ¿A Ok. dónde se quiere llegar? ¿Cuál se adecua mejor? Ok, entonces, entendiendo esto, maestro, el camino a seguir sería la parte financiera, luego lo que marca el derecho común y ya luego, hasta el último, dejamos el derecho fiscal, ¿no? Exactamente. Bueno, diría yo el derecho en general, Ok, no solo el derecho común, en general. ¿Estamos de ok, acuerdo? A ver, el acuerdo entre las partes que se quiere, que no se quiere hacer, a qué me comprometí, te garanticé un dividendo o no. ¿Sí, luego? ok, Y luego efectos fiscales, ok, para ser muy preciso. ok. Ahora, si lo hacemos un poquito por partes, Sí. financieramente, ¿qué tendríamos que observar para saber si nos podemos llevar o no dividendos, maestro? Punto importante, número uno, que haya utilidades contables que repartir. Ok, Veámoslo de una manera muy sencilla. Yo estoy en la empresa, hay utilidades contables de ejercicios anteriores a ujú, repartir, sí o no. Sí, puedo repartir. Digamos el caso más sencillo. Caso complico un poquito. El caso donde hay pérdidas de años anteriores. ¿Qué ok, hago? Bueno, pues puedo aplicar esas pérdidas con las utilidades que existan. Si todavía existe alguna utilidad, tomo esa utilidad que sobra y me la puedo repartir. Caso adicional, hay pérdida, la absorben los accionistas de lo que aportaron y ahora si ya no existe pérdida, hay utilidades, las puedo repartir. ¿Cuál recomiendo? Bueno, depende del caso, veríamos qué hacíamos. Hay alguna situación que a mí no me convence mucho con cachucha de contador, pero lo he visto hacer a los abogados o que dicen que no le ven inconveniente. Me explico. Hacen una revaluación de los activos y dicen, revaluación, capital contable activo, sí, sí, perfecto, ya creció el capital contable, es capital. Ellos me dicen, capital aportado, capital ganado. Si hay capital ganado, independientemente que provenga de una revaluación, yo lo puedo repartir y no hay impedimento de un punto de vista legal. ¿Por qué digo que no me gusta? Porque con qué norma contable reconoces, sí, 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 esa revaluación. sí, Entonces ya sí, ahí, sí. y dice el abogado, no sé ni me interesa, así es que he visto que lo reparten, sí. Oye, ¿le ve riesgo a eso? O depende de quiénes son los terceros. El SAT no tiene vele del entierro en términos generales aquí, el caso que digo. Pero los terceros, ¿qué dirían, no? Si te, si te colocas en la insolvencia, Sí, ahora podría haber problemas. Ahora hay un tema muy interesante. Toda la vida, y empiezo, digo yo ahora, parvulitos dos, ¿qué sucede? En ocasiones decimos, es ejercicio terminado para distribuir los dividendos. Eso desde un punto de vista legal no es cierto. Ya incluso hay tesis donde nos dicen, la condición es que está aprobado el estado financiero, pero no tiene que ser el del ejercicio. Puede haber sido, mm, por ejemplo, el estado financiero a marzo. Yo apruebo de enero a marzo y determino distribuirlo. Oye, ¿en serio? Déjenme ah, ponerles un ejemplo muy sencillo. sí, 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 ¿Qué sucede si yo soy una empresa y me pasó en alguna ocasión? Esta empresa vendió un activo. Una inmobiliaria tenía un edificio en el centro, lo vende, vamos a ponerle un valor, 100 millones de pesos. Bueno, pagaré el impuesto tal, pero ya no voy a operar más, porque esa era la razón de ser. Después veré la liquidación y tal. ¿Puedo repartirlo o no? De entrada diría uno, pues no, porque te tienes que esperar a que acabe el ejercicio, porque así nos lo hicieron en la escuelita. sí, sí, La realidad es que si nos podemos estudiar, no existe ese impedimento. Existen tesis donde dice sí se puede repartir, aunque el ejercicio no haya terminado. ¿Cuál sería mi recomendación? Yo reparto cuando hay una evidencia de que va a haber esa utilidad. Es decir, en ese caso que les platico, 100 menos 30 de impuestos ya quedaron 70. ujú, Ya no voy a operar más. Mi recomendación a esa empresa fue, pues, está bien, reparte 60, 50. Que luego, desde un punto de sí, vista sí, sí, legal, sí, no estás violando nada. ya. Quisiera concluir dos cosas con esto. Uno,
Entonces entenderíamos que si una entidad tiene pérdidas contables, primero debe absorberlas antes de poder repartir dividendos. Correcto. Dos, usted nos comenta algo, y fíjese que era otra de las preguntas que tenía, porque dice usted que si aprueba estados financieros a marzo, abril, en teoría podrías llevarte esos dividendos. Sin embargo, me surge aquí la duda, maestro. Si del ejercicio de enero a diciembre, imagínese que usted los aprueba en abril y hay utilidad en ese momento, pero hasta diciembre se convierte en una pérdida, ¿no nos podría repercutir un Sí, poquito eso? claramente. Por eso yo lo recomiendo solamente en situaciones extraordinarias, Ya. porque cualquier acreedor podría recurrir contra la persona que firmó y autorizó esa Ujú, distribución. ujú. Entonces, yo tengo que tener evidencia que sí va a haber. El ejemplo que decíamos, tenemos 70, no reparta 70, reparte 50, 60 millones, lo veo muy bien. Pero una empresa que va operando en el día a día y no tiene nada extraordinario, repartir dividendos, desde un punto de vista legal puede meterse en un problema fuerte. Ya. Entonces, a ver, ¿sí es necesaria siempre la autorización de estados financieros, maestro? O porque luego en la práctica se da mucho, ¿no? Que ni siquiera los autorizan y se están llevando el dinero, se están llevando el dinero. ¿Cómo lo ve usted? ¿Sí es forzoso esta autorización? Es necesario. E incluso con esa mala práctica, déjeme ponerlo fácil. Estamos en un mundo terrenal. ¿Qué pasa si el socio se muere? ¿Qué pasa si el esposo o la esposa de ese socio que muere demanda una mala administración? Correcto. Te digo que aquí hubo temas y quiero que me los aclares. ¿Qué pasa si se aprobó el estado financiero? Ujú, ¿Estás de ujú. acuerdo? Sí, Tan sí, no sí. es así, tan es que el difunto o difunta revisó, autorizó y se aprobó en todos. Entonces yo siempre digo, vamos haciéndolo. Lo marca la ley, por mala práctica, a veces no se hace, hagámoslo. Mm, Cuando menos una vez al año aprobemos los estados financieros del ejercicio. Quiere repartir, tienen que estar aprobados. ya. Y por ejemplo, maestro, entonces usted ve correcto que ya ve que en algunas entidades tienen ciertas políticas, sobre todo en temas de dividendos. Me ha tocado ver, por ejemplo, que cada 3 meses la política es repartir y repartir y repartir dividendos. Con esto que usted nos está comentando, ¿podríamos amarrar estas autorizaciones de estados financieros con esta política? Pero lo veo un poco, también mi duda surge en el sentido de que no sabes si vas a tener utilidades, ¿no? Es que yo creo que ahí es muy riesgoso. Estamos jugando con fuego. A mí, una práctica adecuada que he visto cuál ha sido. Tenemos el estado financiero aprobado. Vamos a pensar 2023. Y ¿Correcto? definimos, la utilidad que se generó 100%, vamos a distribuirla, por ejemplo, durante el ejercicio 2024, y así me ha tocado las actas, según estén las finanzas de la empresa, caso uno. Ok. Caso número dos, hay un compromiso y se dice, voy a distribuir cada trimestre tanto del 100% que ya se generó. Pero la otra, por ejemplo, esa práctica de voy distribuyendo lo que vamos en el año, están jugando con fuego, porque Ujú. entonces no hay utilidad y puede haber un tema legal, derivando incluso hasta el penal, porque puede haber un Ok. fraude. ¿Quién me va a acusar? ¿Quién se va a inconformar? No es el SAT aquí, es cualquier acreedor. Sí, correcto. Correcto. Entonces, no es del todo viable hacer eso, porque No es recomendable. sí, 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 porque Viable, sí. Si todo sale bien, perfecto, ¿no? Nada más que pues el mundo de los negocios no hay nada de no hay certeza, nada ¿verdad? es seguro, ¿no? Y como usted dice, estaríamos jugando con fuego. Cambiemos ahora a algo que sería una práctica adecuada. Ganamos 2023, nos lo repartimos. Perdemos 2024, no pasó nada, ¿verdad? Es muy diferente. Sí, 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 Entonces, totalmente. A ver, maestro, fíjese que ya nos ha dado un preámbulo muy, muy bueno de los aspectos a considerar y todavía no nos metemos a lo fiscal, no, pero vámonos poco a poco para allá. Fíjese que a mí me ha tocado ver mucho, mucho en la práctica que la base para repartir dividendos nunca o luego no toman lo que es la parte contable, sino siempre nos fijamos en la parte fiscal, ¿no? en la CUFIN, Exactamente. Lo primero que vemos, a lo mejor muchos dicen, y me ha tocado verlo hasta en empresarios por desconocimiento o por la mala información que tienen, de que siempre lo primero que te preguntan es, ¿cuánto es el saldo de la CUFIN? Tú les dices 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, y ellos creen que eso es lo que se pueden llevar. Pero, pero incluso voy un paso adelante, Josué. Me ha tocado ver actas donde dice el acta, tenemos tanto de CUFIN
y se distribuye la CUFIN. Dios mío, la CUFIN no se distribuye. La CUFIN es un indicador de lo que se pueden llevar que ya pagó el impuesto corporativo. Eso es la CUFIN. La Correcto. CUFIN jamás se reparte. Lo único que tú repartes es la utilidad contable que se tiene. Ok, Nada más de periodos anteriores o del periodo que fue autorizado. correcto. La CUFIN es una medida, tal cual. Correcto. Entonces, es importante que usted nos aclara porque hay que dejarle claro a nuestros amigos que lo fiscal no es lo que se reparte, sino lo Nunca, contable, porque es lo que tienes realmente, ¿no? nunca, Y claramente. sobre todo por las diferencias que hay tanto en la parte fiscal como en la contable, ¿no? Para un lado, para el otro, pero la parte que hay que ser muy claro, la CUFIN no se reparte. Correcto. Es un indicador nada más para ver si ya se pagó un impuesto corporativo. Eso es lo que rige, nada más. Entonces, un acta y una recomendación a los contadores, no se pongan a hacer ni actas ni contratos, nada, porque doy un mejor servicio, perdón, esa no es mi opinión. Creo que zapatero a tus zapatos. Nosotros en oficina tenemos prohibido que los contadores hagan un contrato, me ha tocado ver 1 millón, tú muévele. Jamás lo voy a hacer. Una asamblea, hazla tú. No lo voy a hacer. Zapatero a tus zapatos Sí, sí, cada sí. uno. Ahora, si el abogado me dice que se reparte la CUFIN, cambia de abogado. Sí, claro. Así, vale. Sí, así de sencillo. Muy bien, maestro. Vámonos metiendo a la parte fiscal porque el tiempo siempre nos Adelante, apremia. vamos al A artículo ver, 77, maestro, vámonos directo. antes de irnos a eso, yo quisiera preguntarle, una vez que hemos decidido repartir dividendos, los socios reciben ese dividendo. Quisiera saber cuál es el efecto fiscal de esa repartición de dividendos cuando no provienen de CUFIN. Si no provienen de ¿Para CUFIN, quien paga o para quien recibe? para quien paga. Perfecto. A ver, muy interesante. El artículo 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ¿qué me dice? Tú distribuyes un dividendo, primero empieza diciendo distribuyes. La realidad es cuando pagas, porque es lo que detona todo. Ok, Entonces, en términos generales, dice, tú vas a pagarme un impuesto. Perfecto. Multiplicas por el factor de 1.4286. Perfecto. Lo que te da al 30% es un impuesto sobre la renta que se paga. Ese impuesto sobre la renta que se paga puede ser recuperado. ¿Cómo se recupera? Me dice el artículo 10, continúo con el mismo. Dice, en el ejercicio que se paga, pero ojo, para los que son muy técnicos, que se pague el impuesto, no que se pague el dividendo. O en los dos siguientes, incluidos pagos provisionales. ok, El acreditamiento que haces en pagos provisionales, digo yo que es de chocolate, porque todavía no has acreditado nada, pero ojo, regreso al punto. Primer ejercicio, vamos a pensar que se pagó en 2024 el impuesto. El derecho al acreditamiento, ojo, si el dividendo fue en 2023, pero el impuesto lo pagué en enero, porque es la fecha que yo tengo para pagarlo, 17 de enero. ok, ¿Estamos de acuerdo? ok, Entonces, el derecho al acreditamiento surge en 2024, cuando hasta declaración anual. Punto uno. Digamos, no pude acreditarlo. ¿Por qué? Voy a inventar. Tuve pérdida, no hubo impuesto. Perfecto. ¿Qué sigue entonces? Pues muy fácil. Tengo 25 desde los pagos provisionales acredito. ok, Ahora bien, lo que yo acredité en pagos provisionales todavía no es un acreditamiento, déjame llamarle real, porque está sujeto que en el 2025 cause yo impuesto sobre la renta. Lo pongo numéricamente. Según yo ya llevo acreditado 100 pesos, ok. pero en la declaración anual me salen 40 nada más. Nuestro acreditamiento nada más va por 40. Es lo que es acreditado. Ahora, algo que es muy importante es que la ley me dice contra el impuesto que resulte a cargo. Ok. Diría uno, pues, ¿y cuál es el a cargo? Sí, sí, sí. Está bien, criterios ya nos dijo, va antes de pagos provisionales. Sí, sí, sí. De tal suerte que vamos a pensar, la empresa tiene un impuesto sobre la renta de 100, pagos provisionales de 150. Pues Ok. como tal no hay a cargo, hay causado, pero no a cargo. Correcto. Pero la ley a veces lo utiliza como un sinónimo. Ya los criterios del SAT dijeron, no, espérame, si tuviste 100 y tienes por acreditar 100, lo acreditas y tienes 150 a favor, pero de pagos provisionales, los cuales ya verás su recuperación, vía compensación o devolución. Ya, ahorita que usted nos comentó de este acreditamiento, maestro, fíjese que una vez nos pasó lo siguiente. Se llevan dividendos, vamos a poner un año 2020, se llevan dividendos los accionistas, no había saldo en CUFIN y se tenía que pagar este impuesto corporativo del que nos está platicando. Pero nunca se pagó el impuesto corporativo. O sea, los dividendos sí, ese sí se llevaron su dinero,
pero el impuesto corporativo jamás se pagó. 2 años después, ya que nos metimos a revisar, porque además había un montón de errores, nos dimos cuenta que faltaba pagar este impuesto corporativo, ¿no? Entonces, 2 años después, se paga ese impuesto corporativo. Lo que quisiera preguntarle es, ¿tendríamos derecho al acreditamiento o no? Es un tema muy, muy interesante. A ver, y lo contesto en dos partes, Josué, porque es muy interesante el tema. A ver, yo me voy al artículo 140. Me dice, porque estamos hablando de la persona física para Sí, que sea sí, sí, sí. relevante. Artículo 140 es obligación acumularlo. Ah, qué caray. Ya no es opción como hace muchos años era. Ok, Está bien. Y entonces me dice, puedes acreditar el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral. Está ok. bien. Por una ficción fiscal, me dice, para estos efectos, el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral se determina como sigue. Mm, Es una ficción ok, fiscal. ok. ¿Qué quiero con esto decir? Ah, me dice, tienes piramidas y por el 30%. ¿Por qué digo que es una ficción? ¿Qué pasa si es una agape, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura? Nunca pagó porque tiene reducción de tasa. A Correcto. lo mejor viene de un año donde el impuesto sobre la renta no era el 30, era más o era menos, lo que me quieres decir. Yo acredito nada más el 30 porque es una ficción fiscal. Sin embargo, hubo pillines que empezaron a vender unos esquemas agresivos de dividendos sin existir cufines. Y dijeron, pues el problema se lo queda la empresa, desaparecemos la empresa y tú eres feliz, Sí, sí, sí. acreditaste y se acabó. A lo mejor, de acuerdo a la ley, sí, pero eso se fue a tribunales. ¿Y qué resolvieron los tribunales? No es factible acreditar si la empresa, persona moral, no pagó el impuesto. Ahora, en el caso que tú planteas, Josué, la empresa debió de haber pagado con actualización y recargos. Correcto. Entonces, era omisa. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, Sí, yo sí, qué sí. diría en caso de pleito, no, permítame un segundo, yo estoy bien, seguí el procedimiento, la empresa tuvo un error y lo subsanó de esta manera. Ya. Sí, sí, sí. Y es que fíjese, sí nos queda la duda, ¿no? Por los cambios de ejercicios, Sí, ¿no? claro. Porque pasa una cosa en uno y luego 2, 3 años después pasa la otra cosa. Pero hay un tema importante, Josué. Si el caso que planteas, o lo acredita cuando le pagaron el dividendo, o no lo acredita nunca. Sí, Oye, es que la empresa lo pagó 2, 3 años después. Pues mucho gusto, 2, 3 años después no puede darle efecto. sí, No viene correcto, contemplado eso. correcto. Ok, maestro, muy bien. Entonces, a ver, si una persona reparte dividendos y no provienen de CUFIN, ya hemos visto que tiene que piramidarlo por 1.4286 y demás. Ahora, quisiera preguntarle, ¿qué pasaría entonces si ese dividendo al repartirlo sí proviene de la cuenta? ¿Cuál sería el efecto fiscal de esto Para quien lo paga. para quien lo paga? Vamos a pensar la persona moral que lo paga, me dice el propio 10, ya no me pagas ese impuesto. Ok, Entonces empieza a estar muy, muy interesante. ok. Pues vamos a ponerlo para todo mundo. A ver, tu empresa nunca ha ganado fiscalmente. ¿De veras nunca ha ganado? No, pues sí, sí, sí ha ganado. ¿Por qué? Pues tiene cupín, ¿no? Correcto. Ah, caray, entonces, ¿cuánto voy a pagar? Como impuesto corporativo, nada, porque ya fue pagado. Ok, Ah, correcto. ok, Ahora viene la otra parte. Existe un 10%, artículo 140, segundo párrafo, que se retiene. correcto. Ajá. Ahora, ¿qué sucede? Ahí la ley, artículo 9, disposiciones transitorias, en la fracción 30, me dice, oye, ¿qué crees? Por no hacer la ley retroactiva, vas a tener dos CUFINes. CUFIN 2013 y anteriores, 14 y posteriores. Si es 14 y posteriores, sí se retiene el 10%. Ok. 13 y anteriores, no se retiene. Ok. Bueno, ahorita ahorita ya que se está metiendo en este tema, quiero aprovechar. Adelante. Eh, ¿Le habla a la cuenta que se tenía hasta 2013 y luego a 2014, o le habla a las utilidades? ¿Por qué se lo pregunto? Porque imaginemos que de 2013 hay utilidades contables, pero no hay cuenta, ¿no? El saldo en cuenta es cero. No hay CUFIN, pero hay contables. Correcto. Hasta 2013. Entonces imagínense que se quieren llevar los accionistas esas utilidades de 2013 hacia atrás, pero no hay CUFIN. La pregunta sería, ¿llevaría esa retención o no la llevaría? Déjeme ponerlo muy, muy interesante. Todo eso se genera, y tienes toda la razón, Josué, por la mala redacción. Correcto. Estamos hablando de una ley fiscal. Ujú. Esa fracción 30 que estamos hablando de los transitorios, ¿qué pasa? Dice,
debes de llevar una CUFIN 13 y anteriores, correcto. 14 y posteriores, no se causa, pero habla que se distribuya. La Ok. CUFIN no se distribuye. Ok. Y nosotros en el Colegio de Contadores, inocentemente analizando, nos acercamos a la autoridad. No digo nombres porque capaz de que nos está Nos escuchando está quién viendo. era Sí, sí, titular sí. del SAT en aquella época, pero es un griego el nombre. Entonces nos acercamos a preguntar y dijimos, oye, a ver, perdón, la fracción 30 habla de CUFIN y habla de distribuyan, y distribuyan es la contable. Sí, Dijo, pues si habla de las dos, pues tienes que tener las dos. Entonces salimos peor que como entramos. claro. Entonces, en una opinión, digamos, muy papista, déjame llamarla así, tendría yo que tener utilidades contables 2013 y anteriores, CUFIN 2013 y anteriores para que no hubiera retención del 10%. En la práctica, yo que he visto y que he recomendado, y el 90% de la gente lo hace así, tengo CUFIN 2013 y anteriores, va sin el 10%, independientemente de la contable, Mm. pero con el riesgo que estamos platicando por la mala redacción. Sí, sí, esto se origina por la redacción que está mal, porque realmente, Esa palabrita, sí, distribuyan. sí, 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 porque partiendo de lo que hemos visto desde que empezó este programa, pues si partimos de que las utilidades son las contables, las que se reparten, y entonces yo diría, las generadas hasta 2013 son las que no deberían de llevar retención. Pero con este tema de las cuentas, Y la postura de la autoridad, si vamos a esa, va a decir tienes que tener las dos, correcto, contable y CUFIN. sí, correcto. Muy bien, maestro. Ahora, con esto que nos platica, ya nos dijo entonces que si el dividendo proviene de CUFIN, no pagaría el impuesto corporativo. Es correcto. Pero vamos a entrar poco a poco a la cuenta, porque esta es la que más me interesa ver. Ya nos dijo para qué sirve, que es una medida que necesitamos considerar para la distribución de dividendos, más no se reparte. Pero ¿qué conceptos integran y qué conceptos disminuyen la cuenta, maestro? ¿Cómo no? El artículo 77, Ok, en su primer párrafo, dice cómo se va a construir esta cuenta. ok. Entonces vamos a poner una manera muy fácil. Tú traes un saldo inicial de la cuenta. Ujú, Vamos a pensar que la empresa se acaba de crear, tiene cero. Perfecto. Se alimenta de un concepto que le llamamos los contadores UFIN, utilidad fiscal neta. ok. Perfecto. Después, ¿de qué más se alimenta? Y vamos a pensar en una empresa muy sencillita. Sí, sí, sí. Digamos que es lo único que tiene. Ok, Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Tienes conceptos que se suman, dividendos de persona moral residente en México, más ingresos, dividendos, utilidades de regímenes fiscales preferentes. ok, Ok, ok. Menos dividendos o reembolsos cuando provengan de la mencionada cuenta, dice ok, la ley. ok, Si lo vemos algebraicamente, nos daremos cuenta que la CUFIN siempre es positiva. ok. ¿Y por qué? ¿Dónde dice eso? Si te estoy comentando que se adiciona la primera parte y se disminuye cuando proviene de la cuenta, pues no puede Mm. dar más que cero, en el peor de los Sí, casos. sí, sí. Entonces, hablar de CUFIN negativa es una aberración. O sea, no existe QFIN negativa, lo que es negativa solo es la UFIN. Bueno, hay contadores que le llaman UFIN negativa, Ok, porque así la bautizaron. ok, El quinto párrafo actual del 77 jamás la ha llamado UFIN negativa. ok. O sea, sí lo es Se un parece a la UFIN, pero en rojo al pues es UFIN revés. negativa, ¿no? Sí, o sea, sí le hemos llamado en el argot, ¿no? Pero no, Pero no, técnicamente no se llama así. jamás se ha Ok, llamado. ok. Entonces, estos conceptos que incrementan y disminuyen la CUFIN en su conjunto me forman la cuenta, ¿no? Ahora, maestro, ¿quiénes estarían obligados a llevar la cuenta? Porque luego mucha gente nos pregunta, oye, yo persona moral que soy del reciclo, ¿debo de llevar esta cuenta? Yo persona moral que soy sociedad civil, ¿debo de llevar esta cuenta? Yo persona moral que estoy en el régimen de agapes, ¿debo de llevar esta cuenta? Porque son como sectores muy particulares, ¿no, maestro? ¿Quiénes deben llevar esta cuenta? Vamos a ponerlo muy sencillo. El artículo 77 cuando inicia te dice las personas morales llevarán, Ok, no dice podrán llevar. Entonces es un imperativo. ok, ¿Cuáles personas morales? Todas. ok. Oye, el reciclo también. Sí, claramente. Vamos a ponerlo fácil. Ese reciclo persona moral está en base a un flujo. Ujú, ujú. Entonces pudiera parecer, porque tiene características de persona física, actividad empresarial, pudiera parecer que es una persona física. No, porque yo persona física sí retiro lo que sobra, actividad empresarial. Ok,
Tú, reciclo, persona moral, si lo retiras, te van a aplicar el artículo 10. Mm, Entonces, debieras llevarlo, ujú. sí. Ahora vamos a ponernos prácticos. Alguien que nos escuche estará pensando, si no lo llevo, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tienes? Oh, pues tienes un dato mal asentado en la declaración anual. Le pusiste nada cuando tienes derecho a algo. Ok, Pero alguien me dirá, pues solamente es un beneficio, es problema mío. Yo, cuando tenga dividendos, dicen, pues ya le haré la cuenta. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo. Si a mí me llega un estado de cuenta de mi banco y dice cero, no voy a quedar tranquilo porque no quiero retirar dinero ahorita. Ah, ya cuando quiera retirar la inversión veo cuánto tiene. Es un absurdo. Ahora bien, vamos a pensar que yo, Elio Zurita, voy a dictaminar una enajenación de acciones. Le voy a decir, contador de Mesocufín. ujú, Me va a contestar, pues calcula tú que para eso te pagan la enajenación. No, señor, es obligación de la persona moral. Yo reviso, yo no la hago. ya. Sí, 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 o sea, queda entonces obligación de persona moral. A ver, maestro, ahorita está tocando un punto muy interesante porque en la práctica pasa mucho que presentamos la declaración anual y por la razón que usted quiera, es un tema más complejo, no sabemos calcularla, lo que usted quiera, pero no asentamos ese dato en la declaración anual de personas morales. Y como a lo mejor muchos dirán, no es un dato relevante, no, o sea, le pongo cero para que me deje avanzar, ¿no? Pero a lo mejor es un dato que, como un tema de dividendos, a veces luego no lo hacemos tan común. Yo he visto que no manifiestan el saldo, ¿no? Teniendo saldo. Sí. ¿Usted ve alguna repercusión en cuanto a la repartición de dividendos? Por ejemplo, quiero repartir dividendos, tengo CUFIN, pero en el anual no reflejé el saldo de la CUFIN. ¿Cree que las autoridades fiscales podrían cuestionarnos si ese dividendo viene o no de CUFIN? ¿Es necesario estar en la declaración anual? ¿Cómo lo ve, maestro? La ley como tal no establece que si no se manifiesta se pierde el derecho. Ok, Podríamos llegar a una controversia, ok, donde diga la autoridad, tú me dices que tienes el derecho, pero nunca lo manifestaste, sí, pero no dice que se pierda. ok, Ah, caray, ah, caray. Ahora, yo diría, sapo pedrada. ¿En qué sentido sapo pedrada? ok. Voy a presentar complementaria de cuántos años Sí, sí, y moviendo qué. Ahora bien, ahí tocas un punto muy interesante, Josué. Tú traes una CUFIN, tengo una empresa que trae CUFIN, ¿de hace cuántos años te gusta? ¿30 años? ¿20 años? todavía había CUFIN re, ¿no, maestro? Claramente. ¿Pero qué pasa, Josué? ¿Y dónde están las declaraciones? Sí, No, pues nada más guardé 5 años. sí, sí, Pues no sí. es acto de fe. Aunque tú hayas ido manifestando en cada uno de los años la CUFIN e hilando con el siguiente saldo, CUFIN inicial, final, lo que quieras, no es un acto de fe. Cada Mm, UFIN de cada ejercicio tienes que demostrar de dónde salió. Entonces, ok. las declaraciones anuales, señores, no se tiran al bote de la basura. Se conservan, dice ahora el código, por toda la vida de la sociedad. Pero antes no lo decía. Sí, pero tú le estás dando efecto hoy, al repartirte hoy. O sea, pidámosle a Dios que nunca vengan a revisarnos esos años porque si ya no los tenemos, sí estaremos en un problema, ¿no, maestro? Si me reparto la CUFIN, sí, si no, no. Ya, Ahora, mucha gente estará diciendo, oye, pues es que yo llegué a la empresa hace poco tiempo y no tienen todas las declaraciones, ok, o está mal calculada, o veo ABC. ¿Estás de acuerdo? ok, Para mí hay dos parteaguas interesantes, ok, sobre todo para aquel que dice "Es que yo no me siento a gusto, que voy a repartir, me ha tocado casos donde llega la cuota y le digo, lo que traías antes es una basura, es una basura, de sí, aquí para sí, adelante yo con todo gusto te ayudo, pero lo anterior es una basura. ¿Qué pasa entonces? 2002, si te acuerdas, estrenamos nueva ley de impuesto sobre la renta. sí, Había un transitorio que te decía, puedes darle efecto a lo anterior. Entonces, pues no lo hago y se acabó el asunto. 2014, estrenamos nueva ley. ¿Estamos de correcto, acuerdo? correcto, Con un transitorio hecho con los pies, pretendieron darle una continuidad. Es ok, una nueva ley, no le doy continuidad. Luego platicamos de eso otro día. Entonces, si no tienes bien integrada esa cuenta, tienes esos parteaguas. 14, adelante. Ajá. ok, ok, 2002 para adelante. para adelante, Son tus parteaguas que quieres. ya. Entonces, tu empresa es muy antigua. ¿Cómo estás de 2002 para acá? ¿Tienes todas las declaraciones? ¿Todo seguro? Sí, perfecto. Repártete esa. De ahí partamos. Oye, no, tampoco. Tengo boquetes por ahí. Toma 14 para acá. Mm, Sería lo más recomendable. sí, 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 ¿Por qué lo digo? Porque ahorita tenemos lo que, entre comillado, le llaman UFI negativa. Entonces dices, de los que no aparecen, pues a lo mejor tenía algo que restar yo y no tengo sí, el sí, sí, elemento para restarlo, ¿no? correcto.
Sí, pues es muy interesante porque sí pasa, ¿no? O sea, ¿Cómo no? no está, y luego lo que muchos hacemos es, pues presenta declaraciones complementarias, pero luego dices, me regreso tantos años, nada No, más no, para no. llenar el saldo de la COFIN. No, no, bueno, a ver. En esos casos, tantos años y tanto todo, yo no lo haría. Tendríamos que ver, en Sí, esencia, pero una empresa normalita, andando día a día, yo no voy y presento 15 complementarias, ¿eh? sí, claro. Ya sabemos que los tribunales dicen, se puede revisar nada más lo modificado. Y si la autoridad dice, no, te reviso todo el año, Ok. nos vamos a ir a tribunales nada más para poner, porque pusimos un dato Sí, informativo, sí, yo no sí, lo haría. correcto. Muy bien, maestro, qué interesante todo esto. A ver, maestro, regresando a la cuenta, Sí, usted ya nos platicó los elementos que la suman, la restan. Si usted está de acuerdo conmigo, creo que el elemento más importante de la cuenta sería la UFIN del ejercicio, ¿no? Porque correcto. trae todas las utilidades de todos los años, ¿no? Aunque no tengas movimiento, yo creo que, aunque no tengas ninguna de las otras partidas que usted nos dijo, yo por lo menos creo que tienes dos. Uno, la UFIN, y dos, la actualización, ¿no? Si es que sirve para sumar. ¿De acuerdo? Esta UFIN del ejercicio, maestro, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo se determina? Vamos a ponerlo de entrada muy sencillo. ¿Sí? Resultado fiscal menos ISR menos no deducibles. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y también nos dice, restas el cuarto párrafo, todo el cuarto párrafo que tiene que ver con el acreditamiento de impuesto del Ok. extranjero, tal. Dejémoslo eso un segundo fuera. A ver, vámonos por partes. ¿Estamos de acuerdo? Resultado fiscal menos ISR menos no deducibles. ¿Qué estoy buscando determinar? La utilidad que ya pagó un impuesto corporativo. Ok. Así existe en muchos lugares del mundo. Ok. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya pagó el corporativo, ya no tienes que pagar el corporativo y nada más el personal, que siempre es una tasa reducida. En el Ujú. caso nuestro, del país, el 10%. Ok. Ah, caray, hasta ahí. Resultado fiscal menos ISR menos no. Sin embargo, tenemos una situación. En el 2014, Ok. al meter el cuarto párrafo que estamos hablando del Del acreditamiento del acreditamiento impuesto de... del Ok. extranjero, gramaticalmente les quedó mal ese párrafo, ese tercer párrafo. Ok. ¿Por qué? Porque lo que decía era restas resultado fiscal menos ISR menos no deducibles, estamos hablando, excepto fracción 8 y 9, está bien, y PTU. Entonces, resta la PTU. Sí, sí. Entonces, a PTU acá hace referencia el artículo 9. Entonces Sí, dices, sí. caray, entonces ya le estamos dando cuántos efectos a esa PTU. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, después ya sacaron un criterio y dijeron, no, espérame, ya no la restes, ya está restada. Ok. Tú para llegar a tu resultado fiscal, cuando construiste la utilidad, restaste la PTU pagada. Dice, ya no la restes. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después ya cayeron en razón, a partir del 2022, hicieron modificación en 2021, a partir del 2022, pues lo que hicieron fue ese párrafo, pues ya ponerle fracciones, para que quedara en castellano, Sí, ¿no? sí, Para sí. que Tenían hasta un criterio, ¿no, gramaticalmente, maestro? sí, claro, Sí, sí, sí. es el que comento, Sí, sí, es sí. el que decía, a ver, tenía para mí dos párrafos interesantes, ese criterio tenía tres párrafos. El primer párrafo, lo que te decía, ajá, es una exclusión. Ujú, ujú. El tercer párrafo dice, no se debe volver a restar. Ok. Así es como decía. ¿Estamos de acuerdo? Ya no existe el criterio porque ya no tiene razón de ser. Ok. Ya quedó gramaticalmente, pues con fracciones. ¿Estamos de acuerdo? Les Correcto. digo, donde no quedó bien es en el español. Ok. Muy bien, maestro. Ahora, usted nos platicó la fórmula, resultado fiscal menos ISR menos no deducibles. Sí. Quisiera aquí detenerme porque quiero preguntarle cuáles son los no deducibles que restan para la UFIN. ¿Son todos los no deducibles? O sea, yo como contador puedo agarrar mi balanza de comprobación y decir, ah, saldo de no deducibles, y ya ve que en esas cuentas mandamos de todo, Todo. de todo. Entonces, ¿esa cuenta la podría agarrar para disminuir los no deducibles de la UFIN? ¿O cuáles Pues si son la los que cuenta está bien tendríamos? hecha, sí, no, no es cierto. Yo, a ver, yo lo que digo es muy fácil. El artículo 117 del reglamento Ok, te dice, para estos efectos son los que la ley considera como tales, por lo cual, en mi opinión, son los del artículo 28. ok, Digamos que tenemos de dos, a veces en la contabilidad, ok, aquel que está prohibido, independientemente que tú me traigas un comprobante precioso, un consumo en un bar, es un no deducible, correcto. independientemente que el CFDI. ¿Estamos de Ok, acuerdo? ok, Perfecto. Esos son por fondo. Pero también tenemos algunos por forma, que le faltó el CFDI, que no tiene el A, el B, el C, no se pagó con cheque, transferencia, lo que me quieres decir. Esos casos es falta de requisitos. En mi concepto no se resta. ok,
Ok, entonces, por ejemplo, ve que en el 27 de renta viene listado todos los requisitos. Es correcto. Si un gasto no cumple con esos requisitos, sería no deducible, pero no por el 28, sino Por falta de por falta requisitos. de requisitos. Entonces, mi sugerencia es en la contabilidad, porque de ahí parte, a veces me dice, es que la autoridad, o si lo traes en una sola cuenta, pues, ¿qué quieres que haga la autoridad? Entonces, separen tu contabilidad sin requisitos. Pongamos un ejemplo. Si tomamos un taxi y no me da comprobante, eso no es un no deducible. Ok, Le faltan requisitos fiscales, ok. tal cual. Sí, 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 entiendo. Porque ya ve que luego en esas cuentas de no deducibles mandamos depuraciones y puta, no sé qué tanto se Ah, nos ocurre mandar ahí, tengan ¿no? cuidado con sus depuraciones porque luego hacemos netos. Sí, Y la correcto. autoridad puede decir, perdón, esto es no deducible y esto es un ingreso acumulable. Sí, 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 correcto. Ese neto, Sí, 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 sí me ha pasado, ¿eh? Sí me ha pasado. Ok, bueno, entonces, a ver, los no deducibles que restan son los del 28, los que expresamente dice los la ley, prohibidos, y por como usted nos dijo, el 117 del reglamento nos ayuda a dar luz de qué son esos no deducibles. es Quiere correcto. decir entonces que los otros no deducibles, esos no tienen que restar de la UFIN. Llamémosle sin requisitos fiscales. Ok, los No no nos deducibles restan. sin requisitos no restan de la UFIN, los no deducibles de fondo sí restan para la Prohibidos o UFIN. limitados por ley, sí restan. Muy bien, maestro, estos no deducibles nos exceptúan dos fracciones, ¿no? Sí, Provisiones, para indemnizaciones, y la otra no me acuerdo cuál es, pero nos aceptan dos 8 y fracciones, 9. 8 y 9, que realmente en síntesis son provisiones. Eh, entendería yo que las demás fracciones debería de poderlas restar. Deberías de restarlas, no Debería, podrías, deberías. debería, porque al solo exceptuarme En 8 y términos 9, generales, sí. ok. Ahora, me quiero meter algo muy técnico, maestro, pero muy Adelante. técnico, porque si revisamos hasta la ley, yo creo que no encontraríamos respuesta, ¿no? Hay algunas fracciones que marcan ciertos no deducibles que en la práctica a mí nunca me ha tocado ver que los resten, pero muchas veces no lo hacemos, yo creo, porque no lo traemos en resultados. Te pongo un ejemplo. Le iba a poner yo también un Impuesto al ejemplo. activo, Sí, YETU, artículo sí, sí, 32, fracción primera en su momento. exacto. O el propio ISR, porque el 28 fracción primera dice que es no Pero deducible el yo ISR. ahí difiero porque no es un doble efecto. Ok, Es decir, el artículo 77, tercer párrafo, habla de un impuesto sobre la renta. ok, Y ese mismo impuesto sobre la renta, si es el corporativo, es el de 28, fracción primera. ok, Estaría de acuerdo contigo, Josué, si es un impuesto sobre la renta que yo absorbí de un trabajador, por ejemplo. ok, Si ok, luego, ok. ahí sí estoy de acuerdo. Pero si estamos hablando del mismo, no me haría sentido restarlo dos veces. Ok. En particular esta, entonces así sería, ¿no? A ver, ¿Correcto? maestro, otro que quisiera preguntarle de este mismo análisis. Esa misma fracción primera del 28 dice que es no deducible el subsidio al empleo. ¿Es Tal cual correcto? dice. Ese subsidio al empleo, como tenemos derecho al acreditamiento, Sí, siempre he visto que se registra en cuentas de activo. es correcto. Este subsidio al empleo, al ser no deducible del 28 fracción primera, ¿debería de restar para la UFIN, maestro? Es que, ojo, yo creo que tienes que reunir dos condiciones. Ok, Gasto no deducible. ¿Sí me explico? ok. Gasto no deducible. Como no Gasto, fue que gasto, sea gasto y que sea no deducible. ok, Si no es un gasto, no es. Pongo un ejemplo. Cuando existía el impuesto al activo, si yo causaba el impuesto al activo, lo podía recuperar. Yo tenía elemento en ese momento para no restarlo, porque no era un gasto. ok, Era un impuesto al ok. activo pagado, pero no era un gasto. Cuando ya perdí el derecho, sí. En el caso específico del subsidio, ¿qué diría? Caso número uno, tengo derecho a acreditamiento, no lo tengo que restar. Ah, muy bien. Pero ¿qué crees? Ya pasó el tiempo. Ya perdí el derecho al acreditamiento. Ahora sí, se convierte en un gasto y por ende en un no deducible. Mm, Yo diría, no sé si es un no deducible. Me explico y sería una controversia ok, que otro día platicamos con calma. Es una cuenta incobrable. ok. ¿Por qué? Pero, ¿vas a demandar al SAT? No tengo que demandar. Nos recordamos, cuentas incobrables son cuando prescriban Sí, o sí, sí. antes si es notoria su imposibilidad práctica de cobro. Ok. Sí, sí, sí. Que sería ya para otro tema, maestro, muy No, no, interesante también. claro que Pero sí, ok, entonces digamos que necesita reunir dos cosas. Uno, que sea un gasto y que sea no deducible. es correcto. Entonces, como el subsidio al empleo, pensando que sí estoy No no, es no un se me ha gasto, pasado el tiempo de no prescripción, es un gasto, no es un gasto y al no ser gasto, entonces no debería de restar no, para la UFIN.
Porque fíjese que tenemos otra fracción y creo que la respuesta se va a contestar con esto que usted nos acaba de decir. La fracción 28 de ese no deducible señala que son no deducibles los anticipos para la compra de mercancías, productos terminados, semiterminados. O sea, pocas palabras, anticipo a proveedores. Sí, claro. Así lo señala. Y ese anticipo a proveedores, la práctica nos ha dicho que se registra Anticipo como por activo. compras. Sí. Si es un anticipo, vamos a ponerlo así. Si es un anticipo, por compras, no es deducible. Si es Ok. un anticipo por gastos, Ese sí sí. es deducible. Ok. Siempre y cuando tengas comprarte en el ejercicio siguiente. Es un boleto. Ok. Ahora diríamos hoy, ¿y lo resto? No, porque no es un gasto. ¿Sí me Ok. explicó? Ok. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que ese anticipo que yo di se perdiera. Ok. Yo le di Ok. un anticipo, entonces se perdiera por la razón que sea, ya se va a resultados, vamos a llamarlo así. Mm, Ya podríamos empezar a hablar, pero tendríamos que analizar. ok. Porque si se perdió, ¿por qué fue? Porque se dio la fuga, lo demandé y no sé qué, pues es una cuenta Sí, incobrable. sí, total. O sea, Igual que el ejemplo anterior. claro. Muy bien, maestro. Qué interesante está todo esto. Y me gustaría aquí, yo creo que me pasaría aquí toda la tarde, maestro, pero el tiempo No, siempre nos adelante. apremia. A ver, maestro, ahora quisiera pasar a la mal llamada UFIN negativa. ¿Cómo obtenemos una UFIN negativa? ¿Cuál es la operación para obtenerla? ¿Qué sucede? Cuando la suma del impuesto a la renta y los no deducibles es mayor al resultado fiscal, Ok. ajá, digamos, algebraicamente, digamos, si da positiva, estás en el tercer párrafo, un fin. Ujú, Si ujú. está en negativa, pues, ¿qué crees? Que estás en un fin negativa. Ok, Es así como se maneja. ok. Y he mencionado varias veces mal llamada, pero no nada más es por ser chocante. ¿Por qué? Porque no son iguales. ¿A que no acabas de decir lo mismo? Bueno, eso fue para Bulitos 1. Subamos de nivel. Ok. El artículo 77, primer párrafo, última oración, que dice que para determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio, es decir, la UFIN, Ujú. se resta el acreditamiento, acá hace referencia al 10 fracción segunda. Ok. Ahí sí se resta, pero no se resta para el quinto párrafo. Son Ok. primos, pero no es lo mismo. Ok. Caray. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, 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 totalmente. Muy bien, maestro. Entonces, a ver, ahorita que me dijo del acreditamiento del 10 por el ISR corporativo que pagamos, entonces se resta de la UFIN, no de la CUFIN, porque No. luego podemos tener esa duda, ¿no? De que se puede restar de la cuenta, pero no es la cuenta. Medio mundo lo resta de la CUFIN, Ok, porque así le suena. ok. Pero si leemos con detenimiento, 77, primer párrafo, última oración, te dice de la utilidad fiscal neta. Y la ley siempre ha distinguido cuenta de utilidad fiscal neta de la utilidad fiscal neta. Ok. Es más, ahora que decíamos esa diferencia del quinto párrafo, ¿qué hago con ella? Si traes saldo en la CUFIN, vamos a ponerle un número, traes 5 y te salieron 7 negativos, te quedas sin CUFIN. Es cero, no es negativa, Ok. es un cero. Y una vez que ya tienes un cero, ¿qué sucede? Tienes 2 en nuestro ejemplo pendiente de disminuir. ¿Contra qué se disminuye? Contra la UFIN que se genere Ujú, ujú, posteriormente. ujú, Mucha gente la genera de la CUFIN. Dice, pues es ujú. lo mismo. No es lo mismo. Sí, sí, ¿Por sí. qué no es lo mismo? Imagínate que la empresa ya no vuelve a tener UFINes, pero sí tiene dividendos de persona moral residente en México. Mm, Esos dos de nuestro ejemplo jamás se van a restar. sí, sí, sí. Ok. Entonces sí, es súper claro sobre la UFIN, no Sí, la CUFIN. Y es que sí, como usted dijo, medio mundo lo hacemos así, ¿no? porque UFIN, suena. porque suena. Muy bien. Entonces, a ver, usted ya nos dijo que la UFIN, mal llamada negativa, es cuando el ISR y los no deducibles es mayor a nuestro resultado fiscal. Pero luego nos pasa, maestro, que no traemos resultado fiscal en el entendido de que si para determinar el resultado fiscal tomas ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada, aquí te puede dar una pérdida fiscal. ¿Qué pasa si estamos en ese escenario, maestro? ¿Pérdida fiscal? ¿Tomo el saldo negativo para que Todo. siga siendo negativa? O... Es muy simpático. A ver, primero vámonos técnicamente. Ok, Técnicamente, cuando mis deducciones son mayores a los ingresos, abandono el artículo 9, no determino un resultado fiscal. ok, Tengo una pérdida en términos del artículo 57. ok, Entonces, ¿cuánto es el resultado fiscal? Diríamos, cero. cero, No, no hay. ok. No es que sea cero. O sea, de plano no Legalmente existe. no existe. Ok,
Entonces, si vamos con ese orden de ideas, no se podría hacer la comparación. Porque la nada es mayor o menor a los no deducibles, pues no hay comparación. Sin embargo, una tesis muy mal hecha, porque dice obviedades toda la tesis, Ok. y al final concluye. Por lo tanto, cuando hay pérdida fiscal, el resultado fiscal es cero. Mm, A partir de ahí, que es una tesis, cualquier enajenación de acciones, por ejemplo, no te la van a firmar poniéndole nada. Te van a poner cero en el resultado fiscal ok. y lo que tengas de no deducibles, porque ISR no va a haber, se convierte en esa UFI negativa. Ya. O sea, pues, está mal, porque entonces la tesis está mal. Porque entonces, como usted dice, al tener pérdida fiscal, nos cambiamos de artículo, ¿no? Ya no tienes. Es más, déjame ponerlo muy fácil. Es como inflación y deflación. Ok. Cuando se decía, es que porque México en algunos meses hemos tenido deflaciones. Oye, entonces la inflación negativa, eso no existe. Eso se llama deflación, no lo puedes tratar igual. Ok. Es como ingresos y deducciones. Es tan absurdo como querer aplicar reglas de deducciones a los ingresos. Pues no es. Sin embargo, a partir de esa tesis, ya todo el mundo dice conservadoramente, si hay pérdidas, resultado fiscal es cero y el no deducible se convierte automáticamente en una UFI negativa. Ya. Maestro, cuando tenemos entonces, cuando sí estamos en el 9 que llegamos a una utilidad fiscal, ve que también tenemos derecho a quitarle pérdidas fiscales de ¿Es ejercicios correcto? anteriores, y ahí sí nos pudiera dar un resultado fiscal cero, ¿no? Sí, ese es el Ahí único sí, caso. Yo me gané 80 y ¿sí? tengo 90 de pérdidas de años anteriores. ¿Correcto? Disminuyo 80, resultado fiscal cero y 10 pendientes de disminuir. Ok. Pero entonces en esta figura Es el único caso. es el único escenario que sí. Bueno, y cuando los ingresos son iguales en las deducciones, caso poco Bueno, probable. ese sí lo veo, Poco probable. ese sí lo veo un Posible, pero poco, poco probable. ese sí lo veo un poquito más difícil, pero pues no imposible, Posible, ¿verdad? pero sí, claro. Muy bien, maestro. Qué interesante todo esto lo que nos está platicando. Para ir cerrando, quisiera que me platicara el efecto de las personas que reciben el dividendo. Correcto. Si una moral le reparte dividendos a otra moral, ambas residentes en México, ¿cuál es el efecto fiscal de la persona moral que recibe ese dividendo? ¿Lo tiene que acumular? ¿No lo tiene que acumular? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona moral que recibe, maestro? La persona, a ver, distribuyó una persona moral residente en México. ¿Estamos ¿Sí? de acuerdo? ¿Qué nos dice la ley? No es un ingreso acumulable. Ok. No es exento, no nos metamos en locuras, porque si fuera exento tendríamos que hacer luego proporciones, ya lo saben. Es un ingreso no acumulable. Nada Ok. más, nada más. Ahora bien, antes el trabajador tenía derecho a PTU sobre eso, porque Oh, había mención específica. ok. Ahorita ya no la hay. Entonces el trabajador ya no tiene Ok. beneficio sobre esa PTU de quien lo recibió. ¿Estamos Ok. de acuerdo? Ajá, Ok. Entonces, al ser un ingreso no acumulable, digamos que la persona moral tiene que meterla en la conciliación contable fiscal como un ingreso contable no fiscal, es para correcto. no darle el efecto fiscal que usted nos está platicando, porque se entiende entonces que quien distribuyó el dividendo ya pagó el impuesto corporativo, ¿no? Es correcto. Sería como una... Exactamente. Entonces, veamos el círculo completo. Ok, Quien lo distribuyó ya pagó un impuesto corporativo. ¿Por qué? Porque generó CUFIN o porque lo pagó directamente en la distribución que hizo. ok, Perfecto. Ahora, quien lo recibe al ya estar pagado no tiene que acumularlo, como decíamos. ¿Estamos de ok, acuerdo? ok, Ahora, por eso mismo es que el artículo 77 te dice, ya que no es un ingreso, ya que no es parte del resultado fiscal, te permito que lo sumes a la QFIN para después poderlo distribuir. ¿A quién? A quien sea tu socio accionista. ok. Es la razón de ser. Sí, sí, sí. O sea, entonces la moral que recibe tiene que hacer dos cosas. Uno, no acumularlo, porque es ingreso no acumulable. Y dos, sumarlo al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta Es para que correcto. incremente la cuenta, ¿no? Es correcto. Y ahora, maestro, ¿qué me puede platicar de las físicas? Ya más o menos me estaba dando un preámbulo. Obligados a acumular, Ok, ¿cierto o no? Ahora, lo que es interesante, para la persona física va a tener una constancia, ¿correcto? ajá, que es su CFDI al final del día. Este CFDI que tiene la persona Ujú. va a indicar si proviene de CUFIN o no. Sin embargo, para quien recibe es irrelevante. Es decir, yo recibí 100 pesos, ¿estamos de acuerdo? Ok, 100 pesos tienen el mismo tratamiento. Digamos,
Caso número 1, lo piramido por el factor de 1.4286 y acredito el 30%. Caso número 2, 100 pesos, no piramido y no acredito. Ok. Venga o no de CUFIN. Es totalmente independiente. O sea, al receptor no le interesa si viene o no de En CUFIN. ese sentido, no. A quien le debe de interesar es a quien A reparte. la persona moral. Ok. Entonces, de venga o no venga de CUFIN, la mecánica es esa. Exactamente. Ok. La única diferencia es que si no venía de CUFIN, por ejemplo, te van a retener el 10%. Ok. Pero tú del dividendo que o sea, el dividendo que tenemos, lo vas a tratar exactamente igual, venga o no de CUFIN. Ok. Bien. Ahora, maestro, entendido de que la física acumula el dividendo más el impuesto pagado por la sociedad, ¿de esto podría generarnos un saldo a favor? Sí, claramente. ¿Y se puede solicitar en devolución? Es más, es muy interesante, Josué, ¿por qué? Porque los mismos criterios del SAT te dice, procede la devolución. Pongámoslo muy sencillo. Una persona que no tiene ingresos, vamos a pensar que no tiene ingresos. Ok. Perfecto. ¿Tiene deducciones personales? Pues se convirtieron en cero. ¿Por Ok. qué? Porque dependen de que tenga ingresos. Ok. O sea, hay que ponerlo en dividendo. Tiene un dividendo, no se va al tope de la tabla, sino se va, invento, una tasa efectiva del 20% Ok. y acreditó el 30%, pues esos 10 puntitos se lo regresan. Mm, Interesante. Ahora sí, sí, bien, sí. incluso doy un paso hacia adelante. Cuando tú en arrendamiento, tus deducciones son mayores a los ingresos, ¿qué sucede? Déjeme llamar que tienes una pérdida. Te dice el reglamento, lo puedes utilizar contra otros capítulos. Mm, Ah, caray, qué padre, excepto sueldos y salarios. Ah, actividad empresarial profesional. Ah, pues ya me quedan muy poquitos. Uno ok. de ellos es dividendo. Ah, o sea, en dividendo se podría aplicar. Mm, Exactamente. sí, sí, sí. Es relevante porque acuérdate que una pérdida por arrendamiento no se lleva para el año siguiente. Ujú, No hay ujú. disposición que lo permita. Sí, 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 no se Si puede. no lo quieres perder. Y alguna vez un buen amigo me dijo, oye, ¿cómo vas a tener pérdida en arrendamiento? Dije, se ve que tú eres contador y no tienes bienes. Porque si los tuvieras, hicieras números y de pérdida. Sí, 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 o sea, parecería imposible, pero no, sí Es muy pasa, ¿no? fácil. Sí, sí pasa. Pagas un interés Ujú. real y la depreciación son mayores siempre de un activo actual, nuevo, que no haya cumplido 20 años, que se esté pagando, te aseguro que tienes pérdida. Calcúlenle. Claro, claro. Muy bien, maestro, pues ya para ir cerrando, porque el tiempo ya nos ganó, eh, nada más platíqueme un poquito de dividendos fictos. Sí. ¿En qué momento se puede configurar un dividendo ficto? ¿Por qué la autoridad puede decir estamos ante un dividendo ficto? ¿Qué nos puede platicar, maestro? Es que dice la autoridad, se presume ese dividendo. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Oye, tú tienes un interés, tú le llamas interés por el tipo de acciones que emitiste, te comprometiste a pagarle un interés. Dice la autoridad, pues qué pena, 140 ahí en su fracción primera, pero eso fiscalmente, por Ok. una ficción, no es interés. Como no es interés, no se deduce, ¿estamos de acuerdo? Ok. Y quien recibe, vamos a pensar persona física, le da ese tratamiento. Ah, caray. Ahora, por ejemplo, préstamos que beneficien a socios o accionistas, salvo ciertas condiciones, Ok. pues es un dividendo ficto. Se dice que más de un año, ¿no, maestro? Si el préstamo es de más de un Tiene varias año. condiciones Ok. y que se cumplan. Ok. Entonces, ojo, revisen esas cuentas luego de deudores que tienen, Sí. gastos por comprobar, etcétera. Oye, pues es que tengo un problema ahí. Hazlo muy fácil. Decreta un dividendo, le entregas el dinero. Mira, aquí están 2 billones de pesos. ¿Estás feliz? Sí. Solo regrésame 600 que aparece en la cartera que debes. Ah. Porque, ojo, Sí, si sí, estoy sí. hablando 140 fracción 1 y 2, por ejemplo, esos no pueden provenir de la COFIN. Ay, donde dice el 10 último párrafo, te dice cómo se tratan. Ok. Buenas noticias, no se piramida, pero no pueden provenir de COFIN. Justo era lo que le iba a preguntar, si los dividendos fictos que un día diga el SAT, tienes dividendos fictos, y que yo le dijera, tengo CUFIN, de Tómalo de ahí la COFIN, cóbratelos. O sea, fracción uno y 2 no se podría. no se podría. ¿Y las demás fracciones sí, maestro? No, es que las demás fracciones no le establece a la persona moral la obligación de calcular el impuesto. Ok. Pongo el ejemplo, gastos no deducibles que beneficien a socios o accionistas. Tu persona moral, ¿estamos de acuerdo? Ya tuviste un efecto porque no lo hiciste deducible. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero no se paga el impuesto. Ah, Criterios del SAT sí, sí, sí. te lo dice. Entonces tú lo lees y dices, qué bonito. No, porque la persona física, si cayera en eso, no tiene derecho al acreditamiento.
porque técnicamente no hay Sí, un sí, sí. impuesto pagado por la persona moral por eso. ¿Me Ah, explicó? mire. Ya, ya, ya. Qué interesante, maestro. Pues bueno, ya para ahora sí terminar. Con gusto. ¿Qué, digo, ya lamentablemente ya llegamos al final de la reunión, pero ya la última pregunta que le quisiera hacer es, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales? ¿Algo que a usted le gustaría comentar que yo no le haya preguntado? ¿O cuál sería esa recomendación final que podríamos darle a los que nos están escuchando, maestro? A mí siempre me ha gustado ser muy práctico, muy práctico. Tú me conoces, José, y te he dicho, a mí la teoría me da flojera. Lo pongo muy fácil y muy sencillo. Tú tienes una empresa, revisa si tiene CUFIN 2013 y anteriores. Regalado, sacar el dinero. Ok. Sale. Caso número 2, no te vayas a la teoría. Déjame ponerlo de una manera muy sencilla. Hasta 80,000 pesos, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Netos, te conviene más pagarlo de dividendos que por sueldos y salarios. Porque si yo a ti, socio, te pago sueldos y salarios, ¿estamos de acuerdo? Pero ojo, hay subordinación, sino porque te pago un sueldo Sí, sí. en tu carácter de que es que soy administrador único. Estás pagando como administrador único por esa función al 35. No, le estoy pagando porque es el gerente de ventas, el que dirige ventas. Entonces, un sueldo y salario. Lleva IMSS, lleva SAR y Infonavit. Hagan los cálculos. Hasta 80,000 pesos netos, es decir, por ahí del 1,000,000 de pesos anual. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Te conviene por dividendos. Es decir, no es tan caro. La teoría que dicen muchas veces los contadores es que no, el 30 y luego puede ser el 35% y el 10% y tal, tal, tal. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, no va por ahí. Es una herramienta interesante que recomiendo que la ocupen. Sí, y que dejamos en el olvido, ¿no? Claramente. La verdad es que luego ni, o sea, buscamos otros esquemas que a veces nos harían hasta pagar más impuesto que hasta el propio de ¿Y dividendos, qué ¿no? riesgo hay para el socio? Ninguno. Ya, Ninguno. ya. Muy bien, maestro. Pues ahora sí, hemos llegado al final del programa. Estamos todos muy agradecidos con usted por su Justo. participación. Como le platicaba, yo en ningún momento creí que podríamos estar usted y yo platicando de estas Con cosas. todo gusto. Y confío en que no sea la última vez, maestro. A veces que Que, desees, Josué. que nos siga acompañando y que nos siga ilustrando a todos, ¿no? Con Porque todo gusto. aprendemos todos, ¿eh? Todos aprendemos y a todos nos gusta esto y pues qué mejor para crecer, ¿no? Claro Ya que para sí. terminar, maestro, tenemos un pequeño detalle para usted. Ah, caray, no venía yo preparado. Muchas gracias. Muy A mí sí bien. me gustan las sorpresas. Se otorga el presente reconocimiento al maestro Helio Fernando Zurita Morales por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal, Ciudad de México, enero 2024. Qué amable, Maestro, Josué. muchas Muchísimas gracias, gracias. muchas gracias, Muchísimas gracias. Qué muchas amable, Josué. gracias. Qué amable. Y gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos hasta la próxima. Maestro, pues ya nos dio toda una explicación, toda una clase magistral. Seguramente seguiríamos y No, seguiríamos, pero también usted tiene cosas que hacer, maestro. vamos a ver. Eh, Me gustaría preguntarle una cosa más. Ya cuando usted nos indicó los elementos que suman y disminuyen la COFIN, hay un elemento que la disminuye y es el referente a la reducción de capital. Lo que yo quisiera preguntarle es, ¿por qué una reducción de capital disminuye el saldo de la cuenta? O sea, ¿qué tiene que ver una reducción de capital con la cuenta de utilidad fiscal neta? ¿Por qué se da este efecto, maestro? De acuerdo al artículo 78, Ujú. hay la posibilidad que la reducción de capital genere una utilidad distribuida. Ok, Cuando existe una utilidad distribuida, esta puede provenir de CUFIN. ok, ¿Estamos? Entonces, regresemos al 77 de la CUFIN. ¿Qué nos dice la CUFIN? Vas a restar la utilidad distribuida cuando provenga de la cuenta. ok, De tal suerte que si yo tuviera una reducción de capital, no determino utilidad distribuida, no hay nada que restar. Si determino utilidad distribuida, pero no provino de CUFIN, déjame llamarla así, pues entonces no tengo que restar. Solamente se resta la CUFIN que ocupé ahí. Ahora, ok. nada más para generar quórum para nuestra siguiente plática. Hay cosas que son interesantes. ¿Cómo le vas a explicar a un socio que su dinero que él aportó, cuando regresa, va a pagar impuestos?
Interesante, ¿no es cierto? Correcto. ¿Le aplique el 10% de retención, sí o no? Es otra duda. Ah, Sí, sí. bueno, de entrada te digo que sí, pero después decimos por qué. Nada hago para no perder al público. Ahora, ¿la CUFIN la tengo que ocupar o no? Ok, Claro que para arbolitos uno dice que la CUFIN, si se desea, se ocupa o no. ok, Yo te demuestro que conforme a la fracción 1 del artículo 78, si no tomas la CUFIN correspondiente, la pierdes. ok. ¿Estamos Sí, de sí, sí, acuerdo? sí, sí. Entonces, aquí estamos hablando de dos temas muy interesantes. Primero, la CUFIN que ya hemos platicado, que me puede servir bien para los dividendos, bien para la reducción de capital o para una enajenación de acciones, porque es parte de la composición del costo de esas acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Entonces, eso es interesante. Y ahorita ya pensando en la reducción de capital, tiene particularidades que son muy, muy interesantes. Y a lo mejor alguien diría, pues perdón, esa plática no me interesa, pues porque yo no tengo ese caso. Bueno, pues déjame ponerlo fácil. Cualquier sociedad que se liquida tiene que hacer un cálculo de reducción de capital. ok. Pues ya tenemos casos donde sí es. Sí, sí, Si la empresa, decíamos hace un rato, no tiene utilidades contables, pero sí tiene CUFIN, ¿qué te parecería una reducción de capital? sí, sí, sí. Ah, caray, empieza a ser muy interesante. Entonces, y tiene muchas particularidades y no mucha gente se especializa en eso. Sí, ya ve que ese cálculo se divide en dos fracciones, ¿no? Es cierto, maestro, que la ley parte de la idea de que al hacer una reducción de capital, primero te llevas utilidades y después te llevas el capital. Utilidades contables y Ok, después el capital por una ficción fiscal, de acuerdo a la fracción segunda del 78. ok, Es correcto. Es más, voy un paso adelante. Yo te puedo demostrar que en una empresa ganadora con una reducción de capital normal, porque ojo, luego me ponen en revistas y libros, reducción de capital del 70% del capital es posible, pero poco probable. Lo normal que te va a tocar ver en la práctica, 5, 8, 10% es una reducción de ok, capital. ok, En ese caso que les digo que la empresa ha ganado, ¿qué va a suceder? Automáticamente sabe que va a suceder, que todo, la reducción se va a considerar utilidad distribuida. ok, Ah, caray. ok. Y ojo, si aplica el 10%, ya tenemos un tema. Ya tenemos un problema. Hasta de lo que aportaste, te pueden retener un 10. Pero dejémoslo ahí si no perdemos al público, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy A la bien, maestro. siguiente. Le agradecemos mucho su Con todo participación gusto. y ojalá que nos vuelva a acompañar en este programa. Gracias, maestro, de Es un todo corazón. compromiso, con todo gusto, claro que Muchas sí. gracias. Un gusto.